Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes un secreto, bueno, muchos secretos, pero principalmente secretos de la mesa, que es un consejo práctico de espiritualidad que muchas personas no conocen, que es lo que sucede con cuando uno va a cenar, cuando uno va a almorzar, qué procedimiento hay o qué energía se mueve en la mesa, ¿ya? De partida, me refiero a un público, ¿cierto? Un público creyente. Y las personas que no son creyentes pueden observar, pueden escuchar esto atentamente, porque les podría ayudar y les podría servir para entender por qué muchas veces los alimentos caen tan mal, siendo que se prepararon muy bien. Bien. ¿Por qué a veces no entra en provecho? ¿Por qué hay energías de repente que contaminan las comidas? Hay todo un procedimiento que la mística nos enseña a nosotros el cuidado que tenemos que tener cuando vamos a comer, ¿ya? Entre ellos, lo primero que nos dice que nosotros debemos bendecir antes de comer los alimentos que recibimos en nuestra mesa. La mesa es muy importante, no porque sea, cierto, un artefacto, pero es, además de eso, es una configuración que en el mundo espiritual está relacionado con una conexión de un servicio, incluso de adoración al Creador. Ustedes recuerdan que en el tabernáculo, en el templo, en todo lugar sagrado había una mesa donde se depositaba alimento. Por lo tanto, es una vía, es un puente, un portal, donde el creador observa todo lo que uno come y si eso se le añade lo que es bendecir y después dar gracias a Dios por terminar el alimento, el flujo de alimento va a continuar en esa mesa sin acabarse, ¿ya? Primero que todo, hay muchas cosas. De hecho, nosotros hemos estudiado por muchos años respecto a todo lo que significa la mesa, que en hebreo es shulchan, y que viene del verbo shloach, que es enviar, que es la misma palabra de la palabra sheliach, que es enviado, o que después tradujeron como apóstoles. Una persona que envía o es enviada a cumplir una misión. ¿Cuál misión sería entonces la mesa? Que nosotros enviamos algo al mundo superior y recibimos de vuelta algo del mundo superior a nuestro mundo físico. Lo que vamos a hablar hoy día es súper sencillo, súper simple, pero tan potente y tan fuerte como por ejemplo qué debe haber en la mesa cuando uno va a comer. Aparte de los alimentos, tiene que haber una armonía y tiene que haber también una conversación que esté relacionada con el creador. Aquí entramos mucho a golpear, ¿cierto? Muchas veces crianzas, en que la mayoría de la gente creyente no está acostumbrada a hablar del creador estando en la mesa. De hecho, hay muchas revelaciones con respecto al libro del Zohar que explica que Balaam el brujo aprendió la brujería en la mesa. Su abuelo le enseñó la brujería en la mesa. ¿Por qué? Porque aprendió todo lo malo de lo que se hacía en la mesa, todo lo malo. Deducen los místicos que si aprendió lo malo más rápidamente que cualquier persona, también lo bueno se aprende muy rápido en la mesa. Y no estamos hablando del comportamiento, que eso es obviamente que es natural, tiene que haber un respeto, tiene que haber un comportamiento, sabemos cómo debemos comer, aunque algunos, la mayoría no saben, llegan y comen, comen y comen y comen sin agradecer. Primero hay que agradecer, después hay que comer, pero no como que se va a acabar el mundo. Pero además de eso tiene que haber una conversación. Y esto es tan importante porque se abre un comunicador, el Shulchan, en este caso la mesa, se despierta, ¿cierto?, como un artefacto físico-espiritual
y que va a oír todo lo que usted conversa en el mundo superior. De quién habla, a quién chismea, eh, si está enojado, si usted almuerza con ira, con rabia. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Bien, mira lo que nos dice la escritura. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamientos, o sea, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito. Esto está ubicado en el libro de Isaías, capítulo 28, en el verso 8 en adelante. Aquí hay una conexión muy fuerte con lo que se conversa en la mesa. ¿Sí? ¿Dónde se enseña la ciencia? ¿A quién se le enseña la doctrina? Los mandamientos en la mesa. Precisamente cuando uno está almorzando, uno está comiendo, uno ya tiene que ir agradeciendo al Creador por las cosas que Él nos da y conversar de escritura, conversar de Torá, hacer las preguntas. Ahora, usted se preguntará, bueno, esto ya es de una familia grande, o se puede hacer, pero una persona que está, por ejemplo, almorzando solo, perfectamente puede él colocar música, alabanza, mientras come, ¿cierto? Y mientras medita que todo lo que está comiendo es una bendición del Creador, ¿sí? ¿Por qué considera en esta profecía el Creador le dice una mesa llena de vómito y suciedad? Primero, vómito y suciedad se está refiriendo a que no pidió la bendición y suciedad se refiere a lo que conversó la persona. Muchas veces, y esto yo lo he dicho, lo he compartido muchas veces, que he sido testigo de hogares que son la mayoría creyentes o religiosos, que en la mesa están comiendo y de pronto comen y hablan de puras tonteras. Se empiezan a reír de tonteras. Ni siquiera es algo de alegría. Empiezan a molestarse unos con otros y se pierde se pierde el pudor, ¿sí? Por ejemplo, empieza la flatulencia, empiezan los eruptos y se pierde todo el respeto. Inmediatamente esa mesa queda desactivada de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque tienes que entender que cuando tú vas a almorzar, vas a cenar, vas a tomar desayuno, tú le estás ofrendando algo al Creador. ¿Cómo? El agradecimiento es un sacrificio para Él. Un sacrificio, un corbán, mejor dicho, para que se pueda entender. Tú agradeces al Creador por los alimentos, el Creador te va a devolver a ti lo que tú agradeciste. Todo gasto, cuánto gastaste en el alimento, cuánto te costó, todo lo que te costó preparar. Tienes que prepararlo con amor, tienes que prepararlo con alegría, no puedes hacerlo enojado. Ahora, aquí podemos desglosar mucho, mucho de lo que significa esto del vómito y la sociedad dentro de la mesa, y después viene lo que se conversa en la mesa. Se enseña ciencia, por supuesto, porque cuando uno aprende el agradecimiento, que uno de los poderes que tiene, ¿cierto? La tefilá o la conversación con Dios, el agradecimiento, el creador devuelve ese agradecimiento en la mesa con sabiduría, con ciencia superior. De repente hemos estado conversando, hablando del creador, hablando de su maravilla mientras comemos, mientras cenamos, y de repente bajan los hidushim, bajan revelaciones nuevas de Torah, de conocimientos secretos que estaban velados, ¿cierto? Y que en ese momento, porque usted estaba contento, estaba comiendo, agradecido, ¿cierto? Una mesa de paz, una mesa de shalom. Yo recomiendo, jamás te sientes a comer enojado, jamás. Porque el creador la considerará como una mesa de vómito y suciedad y por eso que hay una calamidad. Por eso que muchas veces escasea el alimento por causa de nosotros, por no usar bien la mesa. Bien, en estos momentos probablemente algunos se cuestionarán, ¿cierto? Y dirán, pero si esto no es importante, sumamente importante. Recuerden ustedes que así como se hacía en el tabernáculo, así como se hacía en los sagrados templos,
Tu casa también es un templo. Tu casa también es un santuario, si es que así tú lo consideras. Por lo tanto, la mesa, que es uno de los elementos y artefactos principales, es un comunicador. Dice la tradición mística y también la tradición judía, explica que hay ángeles que están pendientes de lo que tú comes. ¿Por qué? Porque la palabra malaj es ángel, pero cuando yo permuto o cambio la posición de las letras de la palabra malaj, se forma la palabra mahal, que es alimento o comida. ¿Sí? Por lo tanto, hay una supervisión directamente del creador para que no falte el alimento en ninguna casa, incluso hasta aquellas casas de aquellas personas que no creen en Dios. Igual hay una supervisión de parte del creador para que a nadie le falte el alimento. Y si falta y escasea el alimento, es por una responsabilidad que nosotros tenemos que considerar cómo nos comportamos frente a la mesa. No es que uno le rinda culto a la mesa, no. La mesa es un vehículo, un artefacto que nos permite intercomunicar ideas, sabiduría, conocimiento, alimento. Estamos juntando, y esto lo hemos dicho con algunos compañeros de estudio, la mesa reúne los cuatro mundos superiores. El mundo de Atzilut, el mundo de Briá, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiyah. Esto quiere decir el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Se juntan en un solo conducto para que el creador esté con sus hijos y ellos ven cómo se alimenta, o sea, él ve cómo nos alimentamos y de esta misma forma también nosotros podemos agradecer. Así que cuidado con lo que conversas, cuidado de lo que hablas, de quién hablas, de qué cosas hablas. No puede ser que en una mesa estés hablando, ¿cierto? De repente de puras tonteras. Aprovecha la oportunidad de almorzar para esto. ¿Quién enseñará ciencia? Está ligado con la mesa. ¿Quién hará o hará entender la doctrina? ¿A qué se refiere la doctrina? La forma de estudiar esta ciencia bíblica. Está preguntando a los destetados, a los niños que no saben, a los niños de pecho. Está preguntando mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea por línea, renglón por renglón, un poquito y otro poquito. Está diciendo que uno puede partir hablando poquito de las cosas del creador y esto después va a generar un ambiente donde yo voy a usarlo para precisamente preguntar y también responder algunas dudas que de repente nosotros cuando tenemos el apetito, ¿cierto? Abierto, de pronto empieza uno a ingerir el alimento y se van desplegando zonas del cerebro y vienen las preguntas existenciales. A eso se refiere. Así que amigos, de verdad, espero que este consejo lo puedas compartir y obviamente que vamos a seguir hablando de estos temas porque hay muchas cosas todavía que hay un sabio, un cabalista, que una vez él cuenta que estaba almorzando y apareció un demonio que vino a ver si estaba comiendo bien o no. La pregunta es cómo vino un demonio a ver, porque precisamente quería ver si ese sabio estaba hablando de las cosas del Eterno o si ese sabio estaba hablando mal de alguien. ¿Por qué? Porque mientras él está hablando mal de alguien, los entes espirituales se meten a través de la energía de la comida. Por eso que dentro de la brujería también se conoce como uno de los métodos más fuertes, que es contaminar la comida para hacerle el mal a alguien. Así que por eso es importante bendecir los alimentos y después de comer, después de saciarse, dice el texto bíblico, y bendecirás y agradecerás al Creador. Bien, así que un abrazo para todos ustedes, un beso y puedan compartir este video.